Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Hola a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Por la misericordia del Señor estamos en una edición más de Diálogo de Fe y Salvación. Siempre, pues, como ya ustedes se dan cuenta, continuando en nuestra serie 8 formas de pobreza. Y como ustedes ya saben, pues siempre nos acompañan durante esta serie los directivos de Casa del Alfarero ONG, nuestra hermana Anabela Álvarez de Vides y nuestro hermano Josué Vides. Hoy, ya se dieron cuenta, tenemos ausencia por ¿qué? Una baja por lesión, baja por salud. Nuestro hermano Eddie Osorio, que como ustedes saben, pues habitual en el programa, pues hoy no está con nosotros. Está malito, como ven por ahí, ¿verdad? Sí, hay una gripe y tos por ahí un poco fuertecita. Y el hermano Eddie, pues hoy no puede estar con nosotros, pero consideramos de que vamos a poder tener un muy bonito tiempo con nuestro hermano Josué, nuestra hermana Anabela, y esperamos pues aprender 2 formas de pobreza más que, como ya bien dijimos, son consecuentes, hermanos, y van agarradas de la mano y unas pues consecuentes de otras, ¿verdad? Entonces hoy vamos a poder aprender, vamos a continuar aprendiendo acerca de ello, viéndolo hacia afuera, pero como ya bien decía mi hermano Josué, también hacia adentro. Sí, que es muy importante esto. Así que hoy en Diálogo de Fe y Salvación, 8 formas de pobreza, y hoy observaremos la pobreza física, ¿sí? Y la pobreza de solidaridad. Miren qué interesante, pobreza física y pobreza de solidaridad. Ya me froto las manos, hermano José, cómo va esta vez de solidaridad, porque la verdad que es muy importante. Pero hermanos, hermana Anabela, bienvenida, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, un gusto verle el día de hoy, pastor, y también a los que nos ven y nos escuchan. Es un gusto poder compartir con ustedes una vez más. Hermano José. Pues buenos días, pastor, buenos días a todos los que nos ven. Pues como usted decía, de verdad es emocionante poder conocer más acerca de este tema que como ya lo hemos visto en los 2 programas anteriores, pues es un tema bastante profundo, ¿verdad, pastor? Sí. Entonces creo que al igual que todos acá estamos aprendiendo sobre la pobreza, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender un poquito sobre estas 2 pobrezas, ¿verdad? Amén, buenísimo. Recordando un poquito lo que hemos visto, hermanos, por lo regular siempre hemos asociado pobreza con dinero, pero no solamente es dinero. Creo que podríamos decir, como bien lo explicaba la hermana Anabela hace un par de programas, si no estoy mal, que la pobreza económica es la punta del iceberg. Así es. Pero en el fondo hay muchas otras cosas que influyen para ello. Entonces creo yo que es importante trabajar de una manera, no quería decir integral, pero bueno, quería decir integral, ¿verdad? De una manera integral todas, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante. Pero antes de entrar por ahí en un breve resumen, hoy sí vamos a tener parte musical. Sí, hoy tenemos invitado musical y queremos que usted pueda edificarse con este canto. Así que lo dejamos con este canto y luego regresamos acá a Diálogo de Fe y Salvación. Sé que abrirás las ventanas y las puertas de los cielos, abrirás, me bendecirás, pues confío en tus promesas, tu palabra es verdad. Ni las aves del cielo, ni los peces del mar, provisión les falta y nunca les faltará. Cuanto más harás por mí, tu vida diste en la cruz. Cuanto más harás por mí, tu vida diste. Sé que abrirás las ventanas y las puertas de los cielos, abrirás, me bendecirás,
confío en tus promesas, tu palabra es verdad. Ni las aves del cielo, ni los peces del mar, provisión les falta y nunca les faltará. Cuanto más darás por mí, tu vida diste en la cruz. Cuanto más darás por mí, tu vida diste. Cuanto más darás por mí, tu vida diste en la cruz. Cuanto más darás por mí, tu vida diste. Sé que abrirás las ventanas y las puertas de los cielos, abrirás, me bendecirás, pues confío en tus promesas, tu palabra es verdad. Ni las aves del cielo, ni los peces del mar, provisión les falta y nunca les faltará. Ni las aves del cielo, ni los peces del mar, provisión les falta y nunca les faltará. Cuanto más harás por mí, tu vida diste en la cruz. Cuanto más harás por mí, tu vida diste. Cuanto más harás por mí, tu vida diste en la cruz. Cuanto más harás por mí, tu vida diste. Tu vida diste, tu vida diste. Aves del cielo, ni los peces del mar, provisión les falta y nunca les faltará. Ni las aves del cielo, ni los peces del mar, provisión les falta y nunca les faltará. Les faltará. Bien, estamos de vuelta después de esta parte musical acá en Diálogo de Fe y Salvación, y estamos, pues como ya decíamos al principio, con nuestro hermano Josué Vides y nuestra hermana Anabel Álvarez de Vides, directivos de Casa del Alfarero Organización. Pues ya hablamos un poquito de él, ya son parte del programa. Así que a veces los hermanos los fichamos para Diálogo de Fe y Salvación. Y hemos venido hablando un poquito acerca de ese modelo de transformación. Hablamos un poquito acerca de ello, del famoso DEM, ¿sí? El desarrollar, empoderar y multiplicar. Cada uno de los principios, ¿sí? Que esto no quede, como bien decíamos al principio, como una acción social en el sentido de solamente tranquilizar nuestra conciencia, sino en verlo mejor como un proceso para con las personas, ¿verdad? Verlo como un proceso, tener el propósito y el objetivo que en el estado que cualquier persona se encuentre, ¿sí? Hacerle entender que tiene la capacidad de poder salir adelante y nosotros ser agentes de cambio en ellos, y como bien explica la hermana Anabela, que estas personas puedan ser también agentes de cambio para ayudar a otras personas. Y yo creo que también, pastor, que a veces de manera inconsciente nosotros desarrollamos ese proceso incluso a nivel de familias, ¿verdad? Pensemos en nosotros como padres, ¿verdad? Cuando nuestros niños están pequeños, pues los equipamos, buscamos los medios para que ellos tengan en un momento, alcancen ese grado de madurez que les permita a ellos tomar buenas decisiones, y en algún momento ellos van a hacer su vida, ¿verdad? Y nosotros seguimos conectados, seguimos caminando con ellos, pero de una forma diferente. Y también a nivel de
asociación, ese es el modelo que nosotros seguimos, ¿verdad? La ayuda no es eterna, ¿verdad? Sino debe de haber un punto donde, bueno, ya tienes las habilidades para seguir tú adelante, ¿verdad? Y multiplicarte y repetir este proceso con otros, ¿verdad? Amén, eso es muy importante. Me gusta esa parte, hermano, a ver, tal vez me emociona, ayuda un poquito conmigo. La ayuda no es eterna. Creo que la persona debe entender, hermano, que tiene un momento que tiene que despegar. Sí, hermano, o sea, al final lo que se pretende es que las personas vean que ellos tienen esa capacidad, ¿verdad?, de poder por sí solas salir adelante, bueno, tomados de la mano de Dios principalmente, ¿verdad? Pero al final que nosotros entendamos que Dios nos llenó de herramientas, o sea, nosotros tenemos la capacidad, somos hechos a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, al final, como dice Filipenses, ¿verdad?, todo lo podemos en Cristo. Sin embargo, la pregunta es, ¿será que nosotros lo creemos? Porque muchas veces sí, algo que pasa y algo que es característica de la pobreza es que nosotros perdemos la identidad, ¿verdad? Esa identidad de quiénes somos en Cristo. Es algo que, como hablábamos en una base bíblica, o sea, al final el diablo vino para robar, matar y destruir. Y algo que nos quiere robar principalmente es la identidad que nosotros tenemos. Exacto. Si nosotros estamos conscientes de quiénes somos en Cristo, entonces vamos a entender que en Él podemos todo. Amén. Y podemos ayudar a otros. Yo por eso, fíjate, hermano, cuando usted menciona esto, yo siempre no comparto la postura en que, por ejemplo, desde entes administrativos gubernamentales, y disculpen que siempre meta este asunto, pero como es importante porque creo que es el ente que más se acerca a estos problemas, por decirlo así. A veces se dice, no, cuidado de metemos a la religión en esto, aludiendo a los temas espirituales. Y miren, hermanos, creo que es fundamental llegar a la conclusión que hermano José está planteando, por ejemplo, en donde el hombre debe recuperar su identidad. Y esa identidad la puede recuperar en Dios como criatura en primer lugar y luego en su posición como creyente en ese Dios maravilloso, ¿verdad? Ustedes, por pensar algo así, el Señor nos da la capacidad para poder administrar ¿qué? Los elementos que nos ha dado la tierra, el agua, la naturaleza, o sea, tantas cosas que Dios nos ha dado para que podamos salir adelante. El problema está en lo que usted planteaba, que tanto lo creemos, que tanto el hombre tiene esa capacidad de poder verlo, ¿verdad? Entonces, y eso creo que es importante enseñar. Y por eso es que estamos planteando este tema, ¿sí? Viendo las 8 formas de pobreza y viendo cómo salir de ahí, ¿sí? Entonces, para recordar un poquito a nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan, hermanos, podemos hablar que ya hablamos de 4, ¿sí? Que es la pobreza espiritual, ¿sí? Hablamos de la pobreza espiritual, de la pobreza intelectual, ¿sí? Vimos también la pobreza afectiva y la pobreza de voluntad. Y miren ustedes, me gusta que esté en primer lugar la pobreza espiritual, porque como concluimos al principio, condiciona todas. Las condiciona todas, ¿verdad ustedes? Pero todas son consecuentes, ¿sí? Por ejemplo, me encantó la pobreza afectiva. ¿Cuánto impacto tiene la pobreza afectiva en un niño, por ejemplo? ¿No? Sí. ¿Ah? O sea, es tremendo, ¿no? Y eso creo yo puede llevar también a la pobreza de voluntad, en donde no existe esa capacidad, en esa afectividad hacia sí mismo, ¿verdad? Poder salir adelante. Creo que todas son muy importantes. Sí, y creo que volvemos al inicio, ¿verdad? De cuando no hay una relación personal con Dios, yo no sé quién soy, no tengo identidad. Y entonces empieza una serie de problemas y nos empezamos a meter en las otras 7 formas de pobreza. Exacto. Pero definitivamente tiene que ver con esa relación que yo tengo con mi padre. Y eso es muy importante verlo, hermano José, en las comunidades donde se trabaja. Y por eso es que yo no lo digo porque los hermanos sean nuestros amigos, o sean miembros de nuestra iglesia, sino que lo decimos porque ante la lógica y la objetividad de las cosas, se nota que uno de los primeros pasos que tenemos que poner a la hora de tratar de ayudar a las personas es que recuperen su identidad y que puedan tener esa fe, ¿no?, en Cristo Jesús, para que puedan entender su rol, su propósito verdadero en esta tierra.
Sí, así es, pastor. Realmente yo creo que podría agregar a lo que usted está diciendo en que el conocer sobre estas 8 formas de pobreza a la iglesia nos puede hacer más fácil el trabajo en todos los lugares donde trabajamos, porque nosotros podemos entender y podemos identificar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, realmente en todas las áreas nosotros podemos identificar, bueno, yo considero que esta persona necesita apoyo en específicamente en la intelectual, en la voluntad. Entonces creo yo que si nosotros conocemos sobre estas 8 formas, podemos ser más intencionales a la hora de compartir al Señor Jesús en todos los lugares, ¿verdad? Exacto, podríamos tener una mejor ruta para poder abordar los problemas de cada una de las personas. Pero bien, es un poco de lo que hemos hablado en los programas anteriores y hoy vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de la pobreza física, ¿sí? Que es muy importante también y lo vamos a observar tanto desde la perspectiva de acción, ¿sí? O tal vez desde la perspectiva de la problemática, la perspectiva de acción y también la perspectiva nuestra, que es muy importante. Pero para ello me gustaría que leyésemos la escritura, que cada una de ellas tiene su base bíblica, y en el Salmo 139, verso del 13 al 17, dice la palabra: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Hermanos, qué tremendo. Cómo el Señor nos diseñó específicamente, ¿sí? Yo creo que el Salmo introduce algo que es muy importante. El Señor, pues todo lo que tiene que ver con nuestro físico, con nuestro ser integral en sí, Él lo diseñó. ¿Sí? Él lo diseñó. Y cuando hablamos de pobreza física, hermana Adela, cuando hablamos de pobreza física, ¿a qué nos referimos? Bueno, para recordar un poquito, ¿verdad? Nosotros, la teoría, ¿verdad?, que tenemos sobre las 8 formas de pobreza, decimos que dividimos al ser humano en un ser individual y un ser social. La pobreza física es la última de ese ser individual, ¿verdad? Entonces, es la falta de salud, es la salud versus la enfermedad. Y como usted lo decía y lo leía en el Salmo, ¿verdad? Dios nos diseñó de una forma tan especial, somos como la guinda del pastel en su creación, ¿verdad? Pero eso también nos quiere decir que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo, este cuerpo que el Señor nos dio tan complejo, tan especial, que funciona de una manera sorprendente, ¿verdad? Pero tenemos esa responsabilidad, cuidarlo. Y creo que es ahí cuando empieza esta serie de dolencias en nuestro cuerpo, cuando nosotros no cuidamos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces requiere una responsabilidad de nuestro lado también, ¿verdad? Y no, para no llegar al punto de tener que curarnos, sino ser preventivos para evitar, ¿verdad?, muchas enfermedades. De esta forma también, hermano Josué, creo que es importante observarlo y, como hemos dicho, ¿verdad?, no solo venir con la iglesia, me refiero a la iglesia, no solo venir con el hecho de poder cubrir ciertas cosas, sino poder tener un proceso con estas personas, hermano Josué. Y creo que la pobreza física en las personas también debe mover nosotros a hacer cosas específicas. Sí, definitivamente, pastor. Como decíamos, bueno, identificamos la necesidad, en este caso hablando, como decía mi esposa, de la salud. Entonces, como iglesia, nosotros, bueno, ya sabemos que allí hay una necesidad y una carencia, entonces podemos ser intencionales. Sin embargo, ahorita que usted
que usted decía, porque también esto va, bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Pero en el caso, cuando nosotros somos los que necesitamos, ¿verdad?, recibir, la pregunta es, hay pobreza muchas veces física en nosotros, pero porque también nosotros, por ejemplo, esto que acabamos de leer, ¿verdad?, o que usted acaba de leer, pastor, lo desconocemos muchas veces. O sea, muchas veces nosotros creemos que nacemos o nacimos solo porque sí, ¿verdad? O sea, es algo que se dio y aquí estoy. Sin embargo, si nosotros fuéramos conscientes de cómo Dios preparó, de lo que Dios hizo, con el nivel de detalle que Dios nos formó, como dice este salmo, pastor, realmente creo que estar conscientes de esto también nos haría a nosotros recapacitar en cómo nosotros estamos cuidando nuestro cuerpo, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, yo no necesito ir al doctor, ¿verdad? O ponemos en la balanza el tema de la salud con respecto a, yo prefiero un par de zapatos que buscar la ayuda que necesito para que mi cuerpo esté bien, ¿verdad? Entonces, como le digo, yo creo que son las dos cosas. Una es cómo nosotros podemos accionar, pero la otra también, incluso dentro de la iglesia, es qué necesitamos, porque yo le digo, esto no solo se ve en las comunidades, pastor. El hecho de decir o de cerrarse a no buscar tener una buena salud física, esto se ve en todos los niveles, ¿verdad? Exacto. Esto se ve en la iglesia, se ve en el trabajo, se ve en nuestra familia, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos dicho, yo le digo, o sea, mi esposa aquí está, ella no me va a dejar mentir, pero yo muchas veces le he dicho, es que ir con el doctor, ¿verdad? O pagar una consulta, o imagínense, una vez al año, irse a hacer una serie de exámenes, uno dice, ¿cuánto dinero, verdad? Yo prefiero hacer esto, hacer lo otro, con ese dinero yo haría esto. Pero la pregunta es, ¿será que eso es lo que planeó Dios? ¿Será que cuando hablábamos, cuán maravillosos son tus pensamientos, será que eso realmente es lo que Dios piensa sobre cómo deberíamos estar nosotros en cuanto al tema de la salud, de lo físico, ¿verdad? De la disciplina, ¿verdad? Que tengamos que tener como personas, y como decíamos, lo podemos aplicar de esas tres formas, ¿verdad? Ustedes ver el accionar que la iglesia puede hacer ante la pobreza física, sí, de igual forma pues verlo también hacia nosotros, ¿verdad? Cuán importante es el tener darle su lugar, creo yo, a la creación, ¿sí? Es importante ver que somos importantes para el Señor. El Señor diseñó el universo para nosotros, ¿sí? Para los seres hechos a imagen y semejanza de Él, los cuales podemos tener una relación estrecha con Él. Entonces creo que vale la pena darnos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos. Así es. Y usted hablaba, pastor, bueno, ¿cómo podemos accionar desde la iglesia, verdad? Yo creo que hay muchas maneras. Nosotros como asociación pues tenemos un programa de salud también, salud y nutrición, pero ese es un medio, ¿verdad? Y creo que el área de salud es un tema tan complejo, incluso a nivel de nuestro país, ¿verdad? Pensemos en Chiquimula. Chiquimula solo tiene un hospital público para toda la población, ¿verdad? Estamos hablando que somos más de 400,000 habitantes solo en el departamento de Chiquimula. Entonces, la salud o el buscar atención médica no es fácil, porque no es tan accesible y también es caro, ¿verdad? Entonces creo que como iglesia también hay muchas cosas que podemos hacer para abordar este tema, y también es una puerta de entrada, ¿verdad? Para invitar a que las personas puedan tener una relación personal con Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios le ha dado la capacidad al ser humano para abordar el tema de salud, pero también sabemos que Dios es nuestro médico de médicos, ¿verdad? Y también necesitamos acudir a Él, pero siempre va a haber una contraparte, ¿verdad? Nosotros también tenemos que hacer algo en ese proceso. Y es fundamental, y no está de más, creo yo, tocar el tema aquí, y Dios sabe que lo hacemos con el propósito de poder edificar, ¿verdad, hermanos? Y de que otras personas, otras iglesias también puedan motivarse al trabajo específico.
Sí, el trabajo objetivo, ¿verdad? Ustedes no solo como aquel famoso dicho dice, ¿verdad? Ustedes pan para hoy, hambre para mañana, ¿verdad? Ustedes en situaciones, ¿verdad? Y la iglesia bautista, pues hoy en día se está trabajando, por ejemplo, y podríamos mencionarlo, el proyecto de un centro de salud, ¿no? En las comunidades bueno, está ubicado en el Palmarcito, al este de la montaña, al este, acá en la ciudad, en Chiquimula. Pero es un puesto de salud que va a beneficiar aproximadamente a 3.000 habitantes de 5 aldeas alrededor. Que el puesto de salud más cercano que ellos tenían está a mucho tiempo de camino hacia donde están. Y ahora pues la iglesia se moviliza con mucho esfuerzo, porque hoy los tiempos saben que son difíciles, pero con mucho esfuerzo construir este lugar. ¿Para qué? Para que la niñez puedan tener acceso a la salud, ¿verdad? Ustedes, y ya le ponen, el Señor nos mandó a predicar el evangelio, pues mejor vayan al templo. O sea, vamos a ir a gastar en templo, por ejemplo, cuando hay niños que carecen de salud. Sí, que están muriendo por desnutrición. Exactamente. Entonces creo yo que la iglesia tiene que ser más objetiva, hermanos. Recuerde usted que el evangelio no precisamente tenemos que predicar en el templo, sino que a través de las acciones, ¿no? Yo creo que va a ser un impacto. En primer lugar, el primer objetivo es poder bendecir las personas, pero de igual forma también poder tener un medio de amor, ¿verdad? Usted demostrado, y poder así predicar el evangelio. Y también hay otras formas, ¿verdad, pastor? Por ejemplo, si en nuestra iglesia hubieran médicos, dentistas, enfermeras o enfermeros, ¿verdad? Creo que esa es otra forma también de predicar el evangelio, a través del conocimiento que Dios nos ha dado, de esa preparación profesional que podemos tener, cómo la podemos poner al servicio de los más necesitados, ¿verdad? Entonces, pues también otra posibilidad es que aquellos que tienen esa hermosa profesión puedan donar su tiempo, ¿verdad? Para servir e ir a esas comunidades donde se necesita, porque pues gracias a Dios la iglesia está accionando, tenemos un puesto de salud, pero y si no tenemos personal que atienda, médicos, ¿verdad? Entonces puede estar el edificio ahí, pero no tenemos cómo atender a la población. Entonces creo que también es una buena oportunidad para animar a aquellos que tienen esa hermosa profesión, ¿verdad? Cómo también pueden servir a los más necesitados a través de ella. Hermano Josué, yo creo que uno de los aspectos importantes también en el accionar de la iglesia con relación a este tema tiene que ver con la empatía. Yo creo que lo hablábamos en algún momento fuera de cámara, ¿verdad? Y decíamos, creo que algo de lo que nos puede mover a nosotros para accionar es, por ejemplo, nosotros cuando estamos malos de salud, ¿verdad? Usted, lo que más necesitamos o anhelamos es medicina. Ahora, en ciertos contextos, hermano Josué, estos niños cuando les duele algo, ¿para dónde corren? Es complicado, pastor, el poder decir que ellos sepan a dónde acudir, ¿verdad? A dónde ir. O sea, creo yo que el primer lugar hacia donde van es con su papá o con su mamá, en el caso de que no tengan. Otra cosa que nosotros hemos visto, pastores, digamos, como no hay un recurso económico, digamos, para poder atender la salud, se vuelve parte del día a día. Es decir, pues ahí tengo el dolor, pero como no sé cómo es estar bien, pues ahí está el dolor, ¿verdad? Entonces la salud pasa a un segundo plano, ¿verdad? Como no, diría en este momento no estoy muriendo, ¿verdad? Yéndome a un extremo. Pasa a un segundo plano, y entonces nosotros hemos visto muchos casos de personas que tienen diabetes, pero no se atienden, ¿verdad? Entonces, están con el azúcar altísima, pero pues, como ahí ando, ¿verdad? Entonces tal vez tengo alguna dolencia, alguna molestia, pero ahí ando y no me atiendo, ¿verdad? Y lo mismo sucede con estos niños, ¿verdad? O sea, el dolor se vuelve parte del día a día. Entonces, bueno, me lo aguanto, ¿verdad? Porque no tengo esa facilidad de acudir a algún lado, y puedo ir con mi papá y con mi mamá y decirles, pero ¿y si no tengo recursos, ¿verdad? Para ir a un puesto de salud, es complicado. Y eso era, ¿verdad? O sea, bueno, yo voy con mi papá, con mi mamá, pero como dice Anabela, ¿y ellos a dónde van? ¿Verdad? O sea, muchas veces, o sea, el puesto de salud, incluso a veces se llega al puesto de salud, pero ¿y la medicina?
O sea, muchas veces nosotros hemos escuchado esto, ¿verdad? ¿Por qué ustedes no van? ¿Por qué ustedes no buscan? Porque dicen, bueno, pues yo vengo y salgo solo con una receta, y con la receta no me voy a curar. Ahora, pastor, viéndolo desde el tema de la iglesia y lo que usted decía con lo de la empatía, ¿verdad? O sea, la pregunta acá sería, ¿será que nosotros como creyentes, nosotros como la iglesia, es algo que nosotros estamos procurando ver en nuestros hermanos? ¿Será que nos estamos haciendo la pregunta, bueno, a veces atendemos otras necesidades, pero ¿y la salud? Muchas veces en la misma iglesia nos preguntamos cómo estamos, ¿verdad? Ahora, siguiendo el ejemplo de Jesús, yo yendo a la Biblia y a lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Con su ejemplo, es que él hacía. Porque usted decía al inicio, bueno, a veces nos enfocamos mucho en la prédica, pero Jesús no solamente predicaba, o sea, Jesús iba y sanaba, ¿verdad? O sea, de hecho los discípulos, luego de que él ya no estuvo, o sea, hacían lo mismo. Exacto. La pregunta hacia nosotros es, ¿será que nosotros lo estamos haciendo? Accionando, estamos viendo la necesidad y vamos. Yo creo que es importante y es importante darle un realce a esto. Muchas personas creyentes nos ven y nos escuchan y creo que es un ánimo especial a la iglesia poder reaccionar a las distintas necesidades que nuestras comunidades hay. ¿Sí? Así que muy bien, vamos a ir a nuestra cápsula del día. Estamos ya al tiempo de medio del programa y nuestro hermano Eddie nos comparte hoy no está aquí con nosotros, pero va a compartir la cápsula del día. Hermano Eddie Osorio, y luego volvemos con Diálogo de Fe y Salvación. Adelante. Guatemala es uno de los países más bellos del mundo, con montañas, volcanes, océanos, lagos, selvas y ruinas antiguas. Guatemala tiene mucho que ofrecer. Aquí viven más de 15 millones de personas, de 24 grupos étnicos. Esto representa una riqueza de culturas, idiomas y costumbres. Pero no todo en Guatemala es hermoso. Más del 65% de la población vive en pobreza. Y de estos, 21% viven en pobreza extrema. Asociación Casa del Alfarero comenzó como una organización cristocéntrica en 1986, con el deseo de servir a personas viviendo en los alrededores del relleno sanitario de la ciudad de Guatemala. Durante 25 años servimos fielmente allí, alcanzando a más de 15,000 personas que llamamos tesoros. Establecimos 2 centros comunitarios en los cuales proveemos programas y servicios integrales. Comenzamos a ver una nueva generación de tesoros, personas con mayor grado académico, mayores oportunidades de trabajo y sueños para su futuro. Muchos conocieron a Jesús como su Señor y hubo mucha sanidad. Los ciclos de pobreza comenzaron a romperse y los tesoros comenzaron a servir a otros. En el 2012, Casa del Alfarero escribió su primer plan estratégico. El proceso requirió de consejo, entrenamiento y gran discernimiento. Después de mucha oración, el Señor nos mostró la pobreza extrema que existe en otras regiones del país y sentimos que el Señor nos llamaba a servir en áreas rurales, más allá de la región central. Una nueva generación de líderes se levantó y fortalecieron el ministerio. El Señor nos regaló una nueva visión, una nueva misión, y comenzamos a replicar nuestro modelo de trabajo en otras regiones mientras continuamos sirviendo en la ciudad. En el 2018 lanzamos el tercer centro comunitario, ubicado en la región nororiente en el departamento de Chiquimula. En julio de este 2021, el Señor nos permitió lanzar un cuarto centro comunitario en el departamento de Totonicapán, en el occidente del país. Estamos cumpliendo con lo que el Señor nos pidió y celebramos que estamos expandiendo el reino de Dios en toda Guatemala. Creemos que la transformación individual comienza de adentro hacia afuera y solo es posible a través de una relación personal con Dios. Sabemos que la pobreza existe debido al pecado en el mundo y la presencia de un enemigo que quiere mantenernos alejados de Dios, pero la pobreza tiene solución. Hacemos ministerio para reducir la pobreza en Guatemala al proveer oportunidades de desarrollo y empoderamiento
que llevan al crecimiento personal. Nuestro modelo de trabajo, sumado a la intervención divina de Dios, nos da como resultado vidas cambiadas. Así que este año celebramos 35 años de la fidelidad de Dios. Celebramos el llamado de Dios sobre este ministerio. Celebramos a los tesoros que han tenido un encuentro personal con Dios y han decidido seguirle y cambiar sus vidas. Gracias por caminar con nosotros en esta emocionante aventura, por creer en nuestro llamado y por abrazarlo como propio. 35 años de ministerio no hubieran sido posibles sin ustedes y nuestro maravilloso equipo de colaboradores y servidores. Aún hay miles de niños y jóvenes viviendo en pobreza en Guatemala. Sabemos que nuestro trabajo aún no ha terminado. Estamos a la expectativa de nuevas aventuras y te invitamos a que continúes caminando con nosotros, expandiendo el reino de Dios en Guatemala. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación con nuestro hermano Josué Vides y nuestra hermana Anabela Álvarez de Vides. Estamos dialogando sobre las 8 formas de pobreza y ya pues dialogamos un poquito con relación a la pobreza física, hablamos un poquito acerca de la salud, lo vimos hacia afuera, lo vimos hacia adentro, ¿sí? Y hacia el accionar que la iglesia tiene que tener al respecto, ¿verdad? Ustedes, pero creo que también es importante mencionar, hermanos, de que hay más pobrezas. Y yo a veces me pongo a pensar y quiero tratar de venir uniéndolas. Y digo yo, al ver las 8, y yo digo, ¿cuánta razón hay de que tengamos problemas? ¿Por qué? Porque una trae otra, ¿verdad usted? Y la cosa se va poniendo peor al tenerlas. Y bueno, y podríamos decir que en algún momento, al obtener unas, se van obteniendo el resto. ¿Sí? O sea, están amarradas. Y qué triste es no poder reaccionar ante ellas, hermano. Entonces ahí la importancia. Por eso que el último programa decíamos, si alguien quiere el material, está disponible para que usted pueda verlo y usted pueda accionar, poder obtener una mejor ruta de acción, como bien decía el hermano Josué, una mejor ruta de acción en nuestras comunidades, bueno, en nosotros mismos, número 1, ¿sí? Y en nuestras comunidades de fe y a las comunidades que impactamos como iglesia, ¿verdad? Entonces es muy importante observarlo. Y vamos a continuar estudiando la siguiente, que si no estoy mal es la 6ª, ¿verdad, hermana Vera? La 6ª, que tiene que ver con la pobreza de solidaridad, ¿sí? Pobreza de solidaridad. Y esta está buena, hermanos. Esta está buena porque, ya se va a dar cuenta usted por qué, porque siempre la misma perspectiva, ¿verdad? Hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿sí? Porque yo creo que también está amarrado, ¿sí? Está amarrado también. Ser con pobreza y solidaridad hacia adentro implicaría también que va a ser así fuera. Pero, hermana Anabela, por favor, cuando hablamos de pobreza de solidaridad, ¿a qué se refiere esta pobreza? Bueno, esta es la falta de apoyo de una familia o de una comunidad, ¿verdad? Es esa falta de una red cercana de apoyo, ¿verdad? Eso es muy evidente, nosotros lo hemos visto mucho, en primer lugar en la zona 3, en el basurero de la zona 3, veíamos mucho, bueno, ese es el sentido de sobrevivir, entonces bueno, aquí es la ley del más listo, del que puede más, entonces hay mucho egoísmo, ¿verdad? Es como yo logro sobrevivir y no me importan los demás, ¿verdad? Y como usted decía, está amarrada, ¿verdad? Entonces nosotros a veces experimentamos la pobreza de solidaridad cuando hay una pobreza afectiva, porque no sabemos expresar esos sentimientos hacia afuera ni tampoco recibirlos, ¿verdad? O sea, nos volvemos solitarios, alejados, nos desconectamos de nuestra familia cercana, nos desconectamos de nuestra comunidad y vivimos como una isla, ¿verdad? Imagínense si fueran 100 familias en una comunidad y cada familia tiene el concepto de yo soy solito y no me importan los demás. Entonces empezamos a vivir nuestras propias vidas y nos desconectamos del resto, y es ahí donde empezamos a ver comunidades desordenadas, donde, bueno, yo limpio mi pedazo de la banqueta, pero ¿qué me importan los demás? ¿Verdad? No hay un sentido de, bueno, ¿por qué no nos unimos como vecinos y mantenemos limpia nuestra calle, ordenada? Nos unimos para ver qué proyectos podemos hacer en nuestra cuadra, ¿verdad? No necesitamos pensar en toda la comunidad, pero ¿será que existe ese sentido de unidad, verdad? O familias totalmente desconectadas, ¿verdad? Hermanos que tal vez pasan años sin hablarse,
o relaciones. Nosotros hemos visto mucho allá adultos mayores solos, literalmente solos, porque sus hijos se olvidaron de ellos, ¿verdad? Entonces, esta creo que es una de las pobrezas que más nos está afectando y diría yo que la pandemia vino a agravar esta pobreza, ¿verdad? Porque entonces es mi mundo y los demás me olvidé y se olvidaron de mí. Pudiera ser una oportunidad la pandemia, hermana Josué. Vino a descubrirnos más bien. Yo pensaría que la pandemia en este sentido vino a evidenciar que todos teníamos necesidad de hacer algo en esta área específica, ¿verdad? O sea, el problema de la solidaridad, pastor, se puede ver nuevamente le puedo decir yo, en todo, principalmente en la familia. Mire, ¿cuántos con los que vivimos en una misma casa podemos darnos cuenta? Bueno, hay veces, hay actitudes de nosotros, y voy a hablar de mí, en que de repente, bueno, yo veo que está esto sucio, pero no voy a hacer nada por colaborar por alguien más, sino que, como decía mi esposa, con que lo mío esté bien, para mí eso es más que suficiente. Hermano, llevémoslo ahora al trabajo. ¿Cuántas veces vemos ejemplos iguales? O sea, yo velo por mi trabajo y los demás no me interesan. O sea, los demás hay que miren cómo salen. En el mundo de los negocios, en la calle, uno va en la ruta, y yo recuerdo que cuando era más joven y viajaba con mi papá, recuerdo yo que muchas veces mi papá se detuvo porque veía que un carro estaba necesitaban ayuda, ¿verdad? Y él bajaba, ¿y qué le puedo ayudar? Incluso muchas veces él fue en el carro a traer gasolina para estas personas. Sin embargo, ahora nosotros, y le digo nosotros porque yo soy uno que a veces veo la necesidad, pero no me ahorillo para preguntar cómo está, lógicamente. Ahora está el miedo de que de repente puede ser porque algo nos vaya a pasar o nos vayan a hacer algo, ¿verdad? Y sea porque se ha visto todo eso, ¿verdad? Sin embargo, todas estas acciones que se han aprovechado nos hacen ahora no actuar en cuanto a esa necesidad, no ser solidarios con otros. En la iglesia, pastor. O sea, en la iglesia yo le digo, yo recuerdo que hace poco estuvimos hablando en Hechos 2, ¿verdad? Donde dice, bueno, y se reunían en casa y compartían el pan. Pero hay algo importante en este pasaje donde dice, y todas las cosas las tenían en común. Eso es solidaridad, ¿verdad? Conocer, ¿verdad?, la necesidad de mi hermano, pero accionar, porque después sigue diciendo, bueno, y vendían, ¿verdad?, y repartían según la necesidad. Pero no solo se quedaba la iglesia, después dice que tenían el favor con el pueblo. ¿Será que realmente ahora nosotros, principalmente en la familia de Dios, ¿verdad?, como el cuerpo de Cristo, nosotros estamos siendo solidarios con mi hermano? Nos estamos moviendo por la misma línea de la iglesia primitiva. Fue una buena pregunta. Y fíjense que cuando ustedes hablaban venía en mi mente una ilustración que en algún momento yo observé. Tiene que ver con una mesa larga que está repleta de manjares, de comidas. Pero resulta que todos los que están alrededor de la mesa están las puras calaveras, muriendo porque no pueden comer. ¿Pero por qué fue? Porque les dieron unas cucharas grandes. O sea que no podían, ¿verdad usted? Entonces la pregunta es, ¿de qué forma, teniendo tanta comida allí, de qué forma podía encontrar la solución? Pero resulta que después, al transcurrir la historia, ¿verdad usted?, dice que lograron descubrir cuando a través de las cucharas grandes agarraban de las sopas de los grandes manjares, unos le daban de comer a los otros y los otros
a ellos y todos podían comer porque se ayudaban entre todos. La moraleja del asunto, ¿verdad? Es que cuando el egoísmo, el egocentrismo impera, todos terminamos perdiendo. Todos terminamos perdiendo. Y creo que podríamos aplicar esta ilustración a esto, ¿verdad usted? De cómo esa falta de solidaridad trae... porque mire, la Biblia, a mí hay algo que me encanta de la Escritura, fíjese usted, por lo regular siempre la Escritura se hace mística y cuestiones espirituales y todo. No, pero la Biblia es realista, es consecuente. Y la Biblia me encanta cuando dice todo lo que el hombre siembra cosecha. Entonces, si nosotros tenemos pobreza de solidaridad, sepamos también, como ya bien usted decía, hermana Bela, vamos a cosechar ausencia de solidaridad. ¿Ah? Es triste observar hoy en día, como bien usted decía, gente que termina abandonada por su propia familia. Y no vamos a descartar también un grave responsabilidad ahí en la siembra que se dio al respecto. Sí, claro, puede existir corazones duros en casos aislados, usted que abandonan totalmente, ¿verdad? Usted a gente que tal vez sí sembró, pero un alto porcentaje le puedo asegurar de que cuando en algún momento no existe empatía o solidaridad hacia X persona, es porque no se bien. Entonces, creo que es muy importante esta parte, hermanos. Y cuando hablamos de la pobreza y solidaridad, hay un pasaje bíblico en Proverbios 17 que dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y una pregunta que podríamos hacernos a todos nuestros hermanos, a toda la gente que nos ven y nosotros también: ¿qué tanto nosotros somos ese amigo que en tiempo de angustia disponemos de apoyar a otro? Interesante, ¿verdad? ¿Qué tanto somos nosotros él? ¿Por qué? Aquí aplico las palabras de mi hermano Josué, que ha sido la voz profética en el programa durante este programa atrás, ¿verdad? O sea, qué bueno que sí, la ausencia y solidaridad a las personas, pero nosotros, ¿qué tanto nosotros tenemos ese interés por las personas? Yo creo que eso, hermana Vera, viene a decir mucho de la iglesia, ¿no? Sí, totalmente, ¿verdad? Yo creo que pues, nuestro mejor ejemplo es el Señor Jesús, ¿verdad? O sea, el ministerio que él hizo estando acá en la tierra, él no anduvo solo, ¿verdad? O sea, siempre anduvo rodeado de un grupo cercano, pero siempre había esa oportunidad de convivir, de compartir. ¿Cuántas veces el Señor no les dio de comer a aquellos que lo seguían, ¿verdad? Entonces, como iglesia muchas veces como que vemos solo hacia adentro y dejamos de ver hacia afuera, y nosotros en lo individual también. Y yo le digo, esta pobreza tiene que ver mucho con el tiempo que yo a nivel personal dispongo de construir una relación con otros, ¿verdad? Y yo le digo, a algunos de repente nos cuesta más que a otros, ¿verdad? Porque hay personas que se les hace muy fácil conectarse con otros, tienen esa facilidad, otros, y yo ahí me incluyo yo, ¿verdad? A mí me cuesta un poco más esa parte, pero es cómo intencionalmente yo aparto un tiempo en mi semana y digo, bueno, pues, tal vez no me puedo reunir a tomar un café, pero ¿qué tal una llamada, verdad? Y como le digo a algunos, yo entiendo que nos cuesta esa parte más que a otros, pero también es un buen ejercicio como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo y como parte de miembros de una iglesia, es cuando nos tomamos el tiempo de, aunque sea 5 minutos, de decir, bueno, le voy a mandar un mensajito de texto a esta hermana o a este hermano, ¿verdad? Porque está pasando por una situación difícil. Y creo que esa parte es donde nosotros necesitamos seguir creciendo como iglesia, ¿verdad? Cómo de verdad la iglesia se vuelve nuestra familia, y nosotros ante una necesidad sabemos que primero vamos a acudir a Dios, ¿verdad? Pero cómo yo hago o me apego a esta red cercana de apoyo que tengo, ese es el punto, ¿verdad? Es cómo yo tengo un soporte cercano en las buenas y en las malas, porque también en las buenas, ¿verdad? Cómo yo celebro con mis hermanos, ¿verdad? Pero esa parte necesitamos crecer como iglesia y en lo individual, ¿verdad? Creo que esta pobreza se aplica bastante bien para hacer un sondeo interno. Es ¿qué estoy haciendo yo, Anabela, yo, Josué, Carlos, ¿verdad? En lo individual, o sea, ¿cómo estoy yo construyendo y combatiendo esta pobreza? ¿De qué forma me estoy presentando? Y sabe, pastor, nosotros en la iglesia nos preguntamos, bueno, ¿cómo nosotros podemos impactar a más?
¿verdad? Yo pienso que el congregarnos en un lugar, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la iglesia se ha estado hablando mucho de compartir con otros, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y le digo yo, pastor, una de las formas más estratégicas, como lo dice Hechos, ¿verdad? Es las personas nos están observando y ven cómo somos nosotros en lo interno. Porque ahí no habla de las acciones, si usted se da cuenta, Hechos, no habla de las acciones hacia afuera. Solo dice, y compartían el pan, y vendían, y tenían todas las necesidades, y tenían todo en común. Sin embargo, pastor, tenían el favor del pueblo. Amén. Y por último dice, y Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. La pregunta es, ¿será que hoy ese ambiente es el que vivimos en las iglesias? Yo le digo, pastor, como parte de mi testimonio, yo recuerdo que la persona que cuando yo estaba alejado de Dios, trabajó conmigo, yo me hice una pregunta. ¿Por qué este joven se preocupa tanto por mí? Tanto es del interés. O sea, pero ¿y qué? Y realmente yo le decía, ¿vos lo que querés es que yo vaya a la iglesia? No. Él me dijo, yo quiero que estés bien en todos los sentidos. Pero para estar bien necesitas a Dios. Pero sé que necesitas comida. Sé que necesitas trabajo. Y quiero orar por vos en esa área. Pero él me llegó a conocer porque se tomaba el tiempo de sentarse, pastor, de que nos tomáramos un café, de escucharme muchas veces. Él nunca llegó con el traje religioso y de decirme, sos un pecador. No. Las 5, ¿verdad? El pastor, él llegó realmente interesándose por mí. Genuinamente. Entonces le digo yo de verdad agradezco la forma en que un día lo hicieron conmigo. Y muchas veces lo hemos platicado y le decía yo hace poco a alguien, le decía, bueno, cuando nosotros como familia nos acercamos a alguien, no necesariamente llegamos con el objetivo de venga a la iglesia. Me encantaría, por supuesto, que todos estuviéramos en un mismo lugar congregándonos. Sin embargo, el propósito de ser solidario con alguien, pastor, es realmente a mí lo que me interesa de los demás es que conozcan a mi Señor y Salvador y que ellos puedan tener lo que yo hoy puedo tener, experimentar lo que yo hoy estoy experimentando a través de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿será que realmente ese es el propósito de la iglesia hoy? Buen punto. Mire, yo creo que en algún momento hemos perdido el rumbo, hermano, y nos hemos centrado más, de verdad, usted, y yo creo que la iglesia carece de esa pobreza. Como he dicho, tiene esa pobreza hoy en día, pobreza de solidaridad. ¿Por qué? Porque hemos enfocado nuestra espiritualidad y la hemos reducido a cultos, la hemos reducido a reuniones en los templos, cuando el verdadero impacto lo haríamos siendo solidarios con las personas. ¿Sabe, pastor? Y yo recuerdo una anécdota que un día nos contaron, ¿verdad? Decía que una persona le agarró la tarde y el día domingo se cambió, se levantó y salió corriendo, ¿verdad? Y cuando llegó ya todos estaban saliendo del templo y le dijo a la persona que estaba en la puerta, le dice, ya no llegué al servicio. Y le dice la persona que estaba en la puerta, bueno, hermano, déjeme contarle que usted llegó a tiempo al servicio. A lo que no vino a tiempo es al culto. El culto acaba de terminar, pero el servicio acaba de empezar. El servicio no es dentro del templo, el servicio es fuera del templo. Entonces, ¿dónde servimos a otros? No es dentro del templo necesariamente o solamente, porque sí servimos. Pero en un templo nosotros llegamos para rendirle culto a nuestro Dios. Adorarlo, aprender. Exacto, pero fuera de es donde nosotros deberíamos de aplicar esto, ¿verdad? Con nuestros hermanos principalmente, ¿verdad? Pero yo le digo, pastor, muchas veces en nuestras iglesias no pasa
esta parte de ser solidarios unos con los otros no pasa. Nosotros, sí. yo ni siquiera conozco, y le digo yo, estoy hablando de mí, no estoy hablando de nadie más. Yo no conozco las necesidades de usted, pastor. Amén. O sea, pero le digo, muchas veces no nos hemos tomado el tiempo para sentarnos y platicar. Y a veces, de verdad, principiando con el liderazgo de la iglesia, los que solo somos los miembros, no nos acercamos a preguntarles cuáles son sus necesidades, por qué quieren que oremos. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Sí, muy importante, hermano. Claro, mire, esa parte del accionar, ¿verdad? No quedaron solamente en el discurso, ¿verdad? Ustedes en el discurso del amor, en Hechos 2 ha sido predicado en la historia de la iglesia de una y mil formas, y creo que seguimos bateando con relación a los principios que ahí se encuentran, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que hacemos y que hemos dejado de hacer. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre he hecho con ella es la famosa oración por los alimentos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo choco con la oración por los alimentos. Porque mucha gente, Señor, bendice los alimentos que están en nosotros, gracias por su provisión. Y hasta ahí estamos bien. Pero a mí me queda frase, Señor, bendice a aquellos que no lo tienen y darles de comer. O sea, mi hermano, dése el de usted. O sea, no puede usted venir a orar. Entiendo que no vamos a resolver el mundo nosotros mismos. Pero me refiero a esa solidaridad, hermano, de que si en mi comunidad más cercana, qué triste es que hay alguien que esté padeciendo hambre. Sí. Y habemos ciento y algo orando cada mediodía por los alimentos, diciendo que el Señor provee a la gente. O sea, yo creo que tenemos que comenzar a ser más realistas con esto, hermano. Y estas dos pobrezas creo que nos vienen a despertar y a decir, bueno, hey, firmes pues, despierten y ven que las necesidades están allí. ¿Sí? Y estamos hablando pues de la pobreza física y de la pobreza de solidaridad. Entonces, hermanos, tenemos 2 minutos, ¿sí? En cápsula, hermana Anabela, palabras finales y alguna conclusión específica de la iglesia ahí con relación a estas dos formas de pobreza. Bueno, así rapidito, creo que estas dos pobrezas necesitamos acciones, ¿verdad? Para poder combatirles. Es accionar, más que hablar y pensar, es accionar. Más que oraciones, hermano. Miren que suena feo. Pueden crucificarme a mí por ahí tal vez. Es importante definitivamente la oración, pero se va a quedar en oración si nosotros no accionamos. Orando con el mazo dante. Sí, necesitamos accionar. ¿Verdad, Manuel? Yo pienso que no se nos debe de olvidar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hablando de la pobreza física, estamos cuidando el templo. Buen punto. Y con la pobreza de solidaridad nosotros estamos llamados a ser personas de ayuda hacia otros, ¿verdad? A accionar más que solo estar sentados esperando a que el pastor predique bien, ¿verdad? Nos hemos vuelto esos críticos de escuchar y decir, pues hoy sí estuvo bien, pero ¿qué trabajo estamos haciendo hacia afuera nosotros? Amén. ¿Verdad? Entonces pienso yo que como decía mi esposa, es accionar. Acción. Hay una frase que algunos de los muy reconocidos en la historia de la iglesia decían, no recuerdo específicamente la cita, ¿verdad? O de quién es, pero él decía esto: predica, 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 y cuando sea necesario, habla. Francisco de Asís. ¿Verdad? Hermano. Así que es importante tener esa acción, ¿sí? Observar, ver, está bien, analizar, está bien, pero hay que ser empático. Hay que accionar. Hay necesidad, hay que ver hacia adentro, ser disciplinados hacia nosotros, pero también como iglesia estamos llamados a poder accionar. Bien, esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Gracias, hermana Anabela, gracias, hermano Josué, por un programa más, porque estamos aprendiendo mucho al respecto y nos falta todavía uno, así que si el Señor lo permite, el próximo programa seguimos con nuestra serie Las 8 formas de pobreza, miramos las últimas 2 y la parte de conclusión que está picante también. Así que el Señor les bendiga. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. Que el Señor les bendiga. Esto fue
Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.